Días. Es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana, compartiendo la palabra. No hay mejor cosa que servir al Señor. Los estudios son importantes, pero tener una actitud de servicio al Señor, una vida comprometida, dependiente de Él, día a día es lo que nos hace exitosos. Es no tanto nuestros títulos, sino nuestra dependencia en el Señor y vivir una vida entregada a Él. Porque al fin ese testimonio de vida es que nos va a llevar cerca de Él y vamos a tener ese testimonio para otros. Qué privilegio poder compartir la palabra en esta mañana. Yo les invito a abrir sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 10. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. Todos nosotros tenemos cicatrices, ¿cierto? Yo tengo una cicatriz aquí que ocurrió cuando tenía como 4 años. Yo soy de Bucaramanga y nací en un pueblito, pues es parte de la ciudad ahora, Floridablanca, Santander. Y recuerdo que estaba trepando un posta y había algo afilado allí, un metal afilado y me corté. Yo recuerdo la sangre, recuerdo luego todas las remiendos que me hicieron, pero recuerdo el lugar, no recuerdo mucho el dolor, recuerdo cuándo pasó, recuerdo el lugar donde pasó y recuerdo las heridas. Cada vez que veo esta herida me acuerda un poco de mi infancia, me hace acordar de mi infancia, me hace acordar de mi pasado y todos tenemos heridas, ¿cierto? Todos nosotros estamos aquí con heridas, algunas físicas que nos recuerdan nuestro pasado, algunas emocionales, algunas sentimentales, algunas heridas por pérdida de familiares. Todos tenemos cicatrices, de una y otra forma nos recuerda nuestro pasado. Todos hemos sido heridos de una u otra forma, pero por la gracia de Dios hemos sido sanados y algunos estamos en el proceso de sanidad. Dios nos ha permitido utilizar esas experiencias, esas memorias del pasado con un propósito más grande. O sea, todas esas heridas, todas esas dificultades que pasamos, Dios permite que vivamos esas heridas para hacernos mejor personas y prepararnos para algo más grande. Vamos a estudiar en esta mañana la historia de una persona que fue herida y veremos lo que Dios desea enseñarnos a través de esta historia. Leamos juntos el pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. En esto se presentó un experto de la ley y para poner a prueba Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien, contestó, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Y luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Y al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídenlo, le dijo, y lo que gasten ustedes de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. La parábola en Lucas 10, que conocemos como la parábola del buen samaritano, viene a nosotros como una respuesta a una pregunta: ¿quién es mi prójimo? Parece que esta pregunta hace eco a otras preguntas importantes que escuchamos en el Antiguo Testamento,
que hasta ahora quedaron sin respuesta. Cuando escuchamos la pregunta, ¿quién es mi prójimo?, también escuchamos muy débilmente la pregunta que viene del libro de Génesis. ¿Soy el guardián de mi hermano? En Génesis 4:9. Esta pregunta fue hecha después de que Caín asesinó a su hermano Abel y fue confrontado por el Señor y quedó sin respuesta. Cuando escuchamos la pregunta, ¿quién es mi prójimo?, no escuchamos también el lejano eco del libro de Jonás cuando el Señor preguntó, ¿no debería preocuparme por la gran ciudad de Nínive? El libro termina con esta pregunta y no hay una respuesta hasta ahora. ¿Soy el guarda de mi hermano? ¿No debería preocuparme por la gran ciudad? ¿Quién es mi prójimo? Estas son las preguntas que Jesús aborda en esta conocida parábola. Hoy queremos ver esta parábola desde lo que quizás sea una perspectiva diferente. Miremosla desde la perspectiva del viajero herido que yace en la zanja a un lado de la carretera. Jesús dijo en Lucas 10:30 que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Este era un viaje traicionero de casi 27 kilómetros que desciende una altitud de 940 metros de una ciudad a otra. El camino estaba lleno de curvas, giros solitarios, sinuosos y con muchas rocas que parecían invitar a los ladrones. Todos sabían que era un viaje peligroso. Pero ¿no es cierto para todos nosotros? La vida puede ser muy peligrosa. Cualquiera que viva en una ciudad grande como Medellín lo sabe. La verdad es que nosotros que vivimos en Medellín, Colombia, una ciudad de más de 4 millones de personas, en una ciudad hermosa como el día de hoy, con un pasado violento, una ciudad bulliciosa con cantidad excesiva de tráfico. El pasado violento todavía nos persigue aquí en Medellín. El año pasado terminamos con una cifra de 647 personas asesinadas en Medellín. Según las noticias locales, 301 personas fueron asesinadas, al final de mayo de este año. Yo paré allí la cuenta. El fin de semana, el Día de las Madres, experimentamos 17 asesinatos en Medellín. No sé por qué el Día de las Madres, pero ocurrió. Asimismo, en el año 2018 en Medellín, alguien murió en un accidente de motocicleta o automóvil cada 40 horas. Esa es nuestra realidad. La vida es muy peligrosa. Es peligroso simple salir aquí a la calle y aún así continuamos nuestras vidas al igual que este hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Solamente ir de Robledo al estadio ya nos exponemos a cantidad de peligros, pero aún así nosotros seguimos andando. Jesús continúa diciendo que en su camino a Jericó el hombre cayó en manos de ladrones, le despojaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. No se nos dice nada más acerca de este hombre. Jesús no nos dio detalles y eso en sí mismo es un detalle importante. No conocemos ni su nombre ni su nacionalidad. No sabemos si era casado, soltero, divorciado o viudo. Ni siquiera se nos dice por qué él estaba en este peligroso viaje. No sabemos si era joven o viejo, judío, gentil, rico o pobre, creyente o incrédulo. En términos modernos no sabemos si usaba Facebook o Instagram. Él podría haber sido cualquiera de nosotros. Hubiese sido tú, usted o yo. El punto es que él estaba en su camino a través de la vida y fue herido. La vida puede ser una experiencia peligrosa y puede suceder a los mejores de nosotros. La vida viene sin ninguna garantía. Nadie sabe qué nos traerá la vida. Cuando menos lo esperas, pierdes tu trabajo o tienes un colapso financiero, tal vez haya pasado por el dolor del divorcio o una larga enfermedad o la muerte de un ser querido. Nadie planea estas cosas, les pasan aún a los mejores. Por ejemplo,
hace 60 años nadie en el país de Venezuela imaginaría la catastrófica situación económica, social y política que está viviendo en este momento. Hace 60 años Venezuela tenía la mejor economía de todo el continente de América Latina después de Estados Unidos. Hoy la inflación es de 130,000% y se proyecta que al final de este año sea de 10 millones%. La peor tasa de inflación de todo el mundo. Las personas han perdido un promedio de 16 libras debido a la escasez de alimento. El sistema médico básicamente se ha colapsado sin ningún medicamento disponible. Hay enfrentamientos frecuentes en las calles y nuestro líder de la iglesia nuestra, el doctor Castro Rojas, dice que la gente tiene miedo de salir porque por la cantidad de desapariciones crece a diario. El pueblo de Venezuela sabe lo que significa ser herido, así como este hombre fue herido. Pero esta parábola es sobre la sanación, sobre la sanidad. Dios quiere que los heridos sean sanados y Él quiere que nosotros como su pueblo sintamos el dolor y la herida de quienes nos rodean. Observemos cuidadosamente cómo al final del versículo 30 describe a este viajero. Él estaba medio muerto. Jesús no dijo que estaba muerto, sino que estaba medio muerto. Esto significaba que la curación, la sanación era todavía posible. Este hombre también estaba probablemente experimentando dolor. Si hubiera estado muerto, no habría sentido dolor. Estaba medio muerto, así también estaba medio vivo y con dolor. Si estás sufriendo ahora mismo en tu vida, Dios quiere que sepa que todavía estás vivo. Escucha bien, todavía estás vivo, aún en medio de tu dolor. La curación, la sanidad es todavía posible. Ahora, si dejas de sentir dolor, escuchen bien, sea el tuyo o de los demás, entonces estás muerto. Al menos espiritualmente muerto, incluso si todavía estás caminando y todavía estás presentando exámenes de hebreo. Lo contrario al amor no es el odio, sino la indiferencia. Lamentablemente, el mundo está lleno de hombres y mujeres muertos caminando, tan atrapados en sus propias actividades que ya no sienten el dolor, ya no oyen los gritos de los heridos alrededor de ellos. Hay gente herida a nuestro alrededor. Son los oprimidos, son los refugiados, los que tienen hambre, los que no tienen hogar y sobre todo los que nunca han oído el nombre de Jesucristo. Veamos a los viajeros que pasaron en esta parábola. El hombre herido yacía allí en una zanja, desnudo, golpeado, asaltado y medio muerto. Podría haber sido usted o podría haber sido yo. Un sacerdote, un hombre religioso que era respetado y respetable pasó. La gente lo llamaba rabino y maestro. Probablemente se dirigía de Jerusalén a Jericó a realizar una reunión religiosa. El problema es que tomó un bus sin escalas y no pudo tomarse el tiempo para sentir el dolor de quienes lo rodeaban. Estaba tan preocupado por la pureza ceremonial que por la piedad práctica. Por lo tanto, evitó deliberadamente cualquier posición de contacto con este hombre. Lo mismo sucedió con el levita en el versículo 32. Miró al viajero herido, pero pasó al otro lado. Antes dije que el hombre en la zanja estaba medio muerto, pero este sacerdote y este levita estaban completamente muertos, incluso mientras vivían, porque no sentían dolor. Solo mírame, no me toques. Este es el pecado del sacerdote y del levita. Sus vidas eran solo para mostrarse. Ninguno quiso molestarse en responder las verdaderas necesidades humanas. Jesús, sin embargo, era un hombre que tocaba y podía ser tocado. En los evangelios vemos a Jesús constantemente siendo interrumpido
Lo vemos extenderse y tocar al leproso, sentarse y a comer con los pecadores. Y nunca vio esto como una distracción, sino como parte del corazón de su agenda misional. ¿Recuerdan el día en que Jesús estaba camino a ver a la hija de Jairo en Lucas 8? Jesús fue atrapado en la multitud. Y allí en medio de la gran multitud, una mujer se abrió paso anónimamente a través de la multitud. Y se estiró y apenas pudo tocar el dobladillo de su prenda mientras la multitud lo apretaba contra Jesús. Jesús se detuvo de inmediato y dio vuelta y dijo: ¿quién me ha tocado? ¿No es esta una pregunta remarcable? En medio del bullicio de la cantidad de personas, él pregunta: ¿quién me ha tocado? El punto es que Jesús vivió constantemente consciente de las necesidades y las heridas de quienes lo rodeaban. La mayoría de nosotros somos como Pedro y los otros discípulos de ese día. Para nosotros la vida es solo un montón de contactos accidentales. Somos tan insensibles al dolor que nos rodea, pero no Jesús. Él fue el hombre más sensible que haya existido, que haya vivido. Aquellos que escucharon a Jesús contar esta historia del buen samaritano, la primera vez fueron atrapados inteligentemente por Jesús. Jesús les dijo: el sacerdote pasó de largo y luego el levita pasó de largo. Sus oyentes del primer siglo probablemente sonreían y asentían con sus cabezas: sí, así es esa clase de gente. Qué sorprendidos deben haber quedado cuando Jesús continuó diciendo que un samaritano fue el único que sintió dolor del hombre herido y que estuvo para atender sus necesidades. Los samaritanos eran odiados por los judíos. Fueron marginados como una raza mixta, no totalmente judíos, no gentiles. Pero Lucas 10:33 descubrimos que fue el samaritano quien mostró compasión, limpió la sangre, vendó cuidadosamente las heridas de la víctima, lo llevó a la posada más cercana y pagó su cuidado y recuperación. Debemos entender que el samaritano era el candidato menos indicado para traer sanidad, ya que él mismo fue herido. El samaritano estaba familiarizado con el rechazo. Sin embargo, se convirtió en un restaurado con propósito. Mientras ministrando desde su propio dolor, se levantó y se movilizó a pesar de su propia herida, a pesar de sus propios quebrantos. El samaritano estaba familiarizado con esta realidad. Y esto es precisamente lo que hemos experimentado en América Latina o estamos experimentando en medio de las dificultades. Y permítanme hablarles un poco y ver un video sobre cómo los venezolanos que han salido de este país están ministrando a través de América Latina. No solo sintió dolor del hombre herido, sino que también se ensució las manos. Le dio tratamiento médico, le dio transporte, incluso pasó la noche con la persona y atendió sus necesidades cuando no podía estar allí. ¿Con qué frecuencia nos encontramos deseosos de ayudar a otros, pero no queremos tocarlos, no queremos ensuciarnos? Sin embargo, cuando lo hacemos, tomamos selfies o hacemos videos para que otros puedan ver lo que hicimos. No es así con el buen samaritano. Ayudar a los pobres y necesitados no es opcional, es la esencia del evangelio. Es un mandamiento, es un imperativo, es una orden. Más adelante en la historia, cuando Jesús le preguntó al experto de la ley, ¿quién de los tres era el prójimo? Su respuesta fue: el que tuvo misericordia. El principio que Jesús está tratando de enseñarnos es este: de lo que hemos recibido, eso damos. Si hemos recibido misericordia, necesitamos dar misericordia. Cuando somos indiferentes, demostramos que hemos olvidado lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando sabemos la diferencia la diferencia entre un cristiano verdadero y un cristiano falso. Y no es en lo que él o ella sabe,
sino lo que hace con lo que sabe. Cuando ayudamos a los marginados, los necesitados, los desfavorecidos, demostramos que hemos entendido el Evangelio. Esto significa que tenemos paciencia con aquellos que son diferentes a nosotros. Aquellas personas que huelen mal o que se ven un poco extrañas a nosotros. Somos pacientes porque Dios ha sido paciente con nosotros. Cuando los vemos a ellos, nos miramos a nosotros en el espejo. Nuestras vidas no están lejos de las suyas. Dios tuvo misericordia de nosotros, por lo tanto, estamos donde estamos hoy. Recientemente vi un documental donde se decía y se preguntaba por qué los colombianos han sido tan hospitalarios con los venezolanos. Y la respuesta de las personas fueron: ellos hicieron lo mismo por nosotros. Ellos nos ayudaron cuando estábamos luchando. Es lo menos que podemos hacer para recibirlos y ayudarlos ahora. Cuando entendemos que fuimos salvos por gracia, seremos generosos. Estábamos en bancarrota, pero Jesús pagó por nuestras deudas y ahora sabemos que todo lo que tenemos le pertenece y debemos ponerlo a su servicio. Si eres un pecador salvo por gracia, Jesús se vuelve tan precioso para ti que todo lo demás carece de significado. Nuestra motivación para ayudar a otros no puede basarse en la culpa o en lo moral, sino en la gracia. La Escritura describe el ministerio de la gracia. Escuchen, gracia es el acto sacrificial, radical, autoinvolucrado y comprometido por los demás. Sembramos una semilla de amor al hacerlo. Al igual que Jesús nos tocó, tocamos las heridas de las personas a quienes estamos atendiendo. Esto nos muestra que nuestro prójimo es todo el mundo en el camino. No solo aquellos que parecen a nosotros, sino todos. Si quieres ayudar a alguien que está agobiado, tenemos que ayudarlo a llevar sus cargas. Para ayudarlo realmente debemos cargar algo de su peso en nuestros hombros. Ahora usted dirá, pero esto es incómodo. Por supuesto que lo es. Cuando ayudamos a alguien afecta nuestro estilo de vida de una manera u otra. Nuestro desafío es dar hasta que nos duela y no preocuparnos por cómo es recibido este regalo. La respuesta del receptor es su responsabilidad. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a amar a los demás de esta forma? ¿Estamos dispuestos a pararnos fuera de nuestra zona de confort y ser instrumento de gracia a otros? Necesitamos hacerlo con un sentido de compasión, con un sentido de lo que Dios ha hecho por nosotros. En otras palabras, antes que podamos ser un prójimo, necesitamos a un prójimo. Necesitamos un buen samaritano que nos ayude antes que podamos convertirnos en uno. Necesitamos ser receptores de la gracia de Dios para ser agentes de esa gracia. Hasta que veamos a Jesús como nuestro buen samaritano, hasta que nos veamos a nosotros mismos tirados en la zanja, en el camino, hasta que podamos ver y sentir que fue Jesús quien nos tocó y nos puso en su lugar, muriendo por nosotros, sanándonos, hasta que seamos abrumados y acobijados por su gracia y su misericordia, solo cuando reconozcamos que Él es nuestro prójimo, que podremos ser un buen prójimo para otros. En otras palabras, necesitamos a Cristo en nuestras vidas antes de tratar de ser semejantes a Cristo para otros. Dios desea levantar restauradores con propósitos en su iglesia hoy y dentro de este seminario. Él desea levantar hombres y mujeres que caminan por el mundo de una manera diferente. Vamos por la vida sabiendo que tenemos nuestros propios quebrantamientos, nuestras propias heridas. Podemos tener muchas preguntas al enfrentar a un mundo herido con problemas sociales aplastantes y una pérdida espiritual masiva. Y nos preguntamos, ¿soy el guardián de mi hermano? Miramos a nuestra comunidad, a nuestro barrio y nos preguntamos, ¿debo preocuparme por este lugar?
Vemos a las personas que nos rodean y preguntamos, ¿quiénes son mi prójimo? Estas preguntas y muchas otras más como ellas se responden aquí en este pasaje con una fuerza poderosa. Esta parábola es un anticipo a la respuesta más grande a la pregunta. Y la respuesta es que Jesús es el mejor restaurador con propósito que ha existido en la historia. Él fue herido por nuestras transgresiones, soportó nuestro dolor y sufrimiento. En la cruz vemos a Dios encarnado. Vemos al que entró en las páginas de la historia humana, caminó en medio de nuestro dolor, tocó nuestras heridas, soportó nuestros quebrantamientos en la cruz del Calvario. Sí, Él fue el guarda de sus hermanos, nosotros también. Sí, Él se preocupó por la gran ciudad, nosotros también. Sí, Él sabía quién era su prójimo. Él conoció su dolor porque lo experimentó en carne propia. Nosotros debemos también conocerlo y experimentarlo. Pero ahora, como el Señor resucitado, Él nos envía como sus restauradores con propósito para escuchar, responder a los gritos de dolor y sufrimiento a nuestro alrededor. Así es Dios. Y esto es lo que estamos llamados a hacer y hacer a través del Evangelio. Tengo dos invitaciones ya para terminar esta mañana. La primera invitación es personal. Yo no sé cuántos aquí están heridos. No sé cuántos aquí se sienten que están tirados en la zanja, en la orilla de la carretera y están sufriendo. Puede ser una relación, puede ser otro fracaso en la vida. Deseo decirles que Dios no ha terminado con usted. Dios desea sanarte, Dios desea restaurarte. Permítele al Espíritu Santo esta mañana que ministre a su vida ahora mismo, allí donde estás. Si alguno aquí se encuentra en esta condición, me gustaría orar por usted esta mañana. La segunda invitación es para responder a aquellos que están alrededor nuestro. Hay un mundo de personas que están allá afuera sufriendo. Dios desea levantar una generación de restaurados con propósito para usarlos esta semana, este mes, este año, para hacer las manos de Dios. Para ser instrumento de gracia y amor y misericordia a aquellos que están sufriendo allá afuera. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, un compañero de clase, un vecino, un compañero de trabajo. Si este es tu caso y Dios te trae a memoria a esa persona, déjame decirle algo. Usted no puede dar de lo que no tiene. Mi oración por ti hoy es que Dios te llene de tu Santo Espíritu de amor, de gracia y compasión, para que ese mismo amor, gracia y compasión repose sobre ti de tal forma que otros puedan tomar de la fuente que pasa a través de ti. Mi oración es que puedas ser un restaurado con propósito para poder sanar y restaurar a las personas que están sufriendo en tu vecindario. Espíritu